Dentro de la patología quirúrgica, obviamente, nosotros nos vamos a abocar, dentro de la cirugía general, a todo lo que es la patología quirúrgica abdominal, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer referencia ahora, ¿no? Entonces, vamos a empezar a definir los síndromes que van a integrar o van a constituir, que van a cursar con cuadros de obstrucción del tubo digestivo en el neonato, ¿no? Entonces, un cuadro de obstrucción intestinal se va a caracterizar por, como vemos acá en la figura, distensión abdominal, ¿no? Y en el caso de los niños, pues vómitos o ausencia, eliminación de meconio, ¿no? Como pueden ver acá. Es similar en los adultos, ¿no? En los adultos también hay distensión y dolor abdominal, que son los dos síntomas importantes y característicos de un cuadro obstructivo intestinal. Entonces acá vamos a ver y vamos a ir desarrollando diferentes entidades patológicas que nos van a ir a desarrollar un cuadro de obstrucción intestinal en el neonato, ¿no? Empezando del tubo digestivo superior vamos a tener a la atresia esofágica, ¿no? La atresia esofágica que se va a presentar, la frecuencia es de 1 a 3.000 a 1 en 4.500 nacidos vivos, ¿no? Se debe a una alteración en el desarrollo a nivel del intestino anterior, un tabique que separa el esófago de la tráquea, ¿no? Y como pueden ver acá tenemos 5 tipos, ¿no? El tipo 1, en la cual va a existir una atresia proximal con una fístula distal, que por ende es la más frecuente. Y esta es pregunta de examen. ¿Cuál es la fístula traqueoesofágica más frecuente? La tipo 1, ¿no? Atresia proximal con fístula esófago bronquial distal, ¿no? Luego tenemos la de tipo 2, que es la atresia distal y atresia proximal sin fístula, ¿no? La tipo 3, en la cual va a existir una estenosis y además una fístula. Esta es la famosa H, ¿no? En la tipo 4 va a existir una fístula proximal con atresia, ¿no? Acá está la fístula proximal y atresia distal. Y en la tipo 5 va a existir una fístula proximal con atresia y la atresia con fístula distal. Entonces, de todas ellas, la que va a venir en el examen es esta, ¿no? ¿Cuál es la fístula más frecuente? Esta. Proximal con fístula distal. Entonces, esta es una malformación congénita que en realidad va a estar asociado a otras manifestaciones, a otras malformaciones, ¿no? Por eso está estas siglas de Bacterer, en la cual va a existir alteraciones vertebrales, alteraciones anales, malformaciones anorrectales, malformaciones cardíacas, traqueoesofágicas. La traqueomalacia congénita puede estar asociada a estas fístulas, malformaciones renales como tumor de Wilms, por ejemplo, y manifestaciones de la columna, ¿no? La presentación clínica y el diagnóstico intraútero podríamos sospechar ante la presencia de una atresia esofágica con el polidramnio, ¿no? Ya que recuerden que la orina que es eliminada, que forma parte del líquido amniótico, no tiene que ser deglutida por el feto, y al no ser deglutida porque no hay un pasaje hacia el tracto intestinal, pues la gestación cursa por un polidramio. Es una manera de sospechar la presencia de este síndrome, ¿no? Una vez que el niño nazca, las secreciones van a ser abundantes en la boca y en la nariz, ¿no? Salivación constante y abundante, sobre todo cuando se trata de una atresia proximal, ¿no? Recuerden que toda la secreción salival, que un promedio es de más de 1000 cc diarios, pues van a ir saliendo permanentemente porque no va a encontrar paso distal, ¿no? Distensión abdominal en el caso de que se asocie a una fístula distal. Recuerden que el aire que se inspira por la fístula puede pasar hacia el estómago y al tracto digestivo y puede cursar con distensión abdominal, ¿no? Y la prueba que se realiza, bueno, rutinariamente no se realiza esta prueba, ¿no? Este es un cuadro que se presenta
dentro de las 24 y 48 horas que debe ser diagnosticado, ¿no? Como medida quirúrgica, el tratamiento es de urgencia. No es una emergencia, pero sí es de urgencia, ¿no? Tratar de resolver este problema en los neonatos, y la manera de resolver los problemas es de manera quirúrgica. Entonces la sonda nasogástrica la vamos a colocar ante la sospecha de polidramnios y secreciones abundantes por la boca o la intolerancia de los alimentos en el niño, ¿no? Le damos de lactar y bueno, no regurgita inmediatamente la leche que se le da, ¿no? Entonces la dificultad para el paso de sonda nasogástrica es una prueba para diagnosticar la atresia esofágica proximal. Creo que existen otros métodos que ya los vamos a ver. Entonces, el tratamiento, tenemos que poner al paciente en decúbito ventral, porque la salivación y la regurgitación del contenido salival en este caso pues no vaya a causar ningún problema respiratorio, que es la complicación más frecuente. En algunos casos, por ejemplo, cuando se trata de una fístula en H, ¿no? en la cual habíamos visto que había una estenosis pero con dos fístulas, una sonda oroesofágica nos podría permitir de repente la liberación de la secreción inclusive gástrica, ¿no? Que puede generar neumonías por aspiración y cuadros respiratorios en estos pacientes, ¿no? No usar máscaras ni bolsas para ventilar, si es preferible permeabilizar y asegurar la vía aérea con un tubo endotraqueal, ¿no? Para evitar la llegada de las secreciones gástricas a nivel del árbol respiratorio, ¿no? Una radiografía tóraco-abdominal nos sirve, sobre todo cuando la sonda nasogástrica está colocada, ¿no? Y ahí podemos ver el nivel y a la altura en la cual se ha detenido la sonda nasogástrica y nos permite hacer parte del diagnóstico de la atresia esofágica. El ecocardiograma, ante la posibilidad de que pueda presentar una malformación congénita asociada, ¿no? Estos pacientes a veces nacen con cianosis asociada, ¿no? Precisamente por la asociación de fístula que tienen. Y el tratamiento es eminentemente quirúrgico, ¿no? Entonces esta es la fístula más frecuente, como hemos visto. Tenemos una atresia proximal y una fístula distal, ¿no? Entonces acá podemos ver parte de la imagen de un esófago contrastado, que es el método diagnóstico para estos pacientes. Muchas veces no se realiza, ¿no? Simplemente el hecho de que no pase la sonda nasogástrica con los antecedentes de este paciente, ya podemos orientarnos hacia la presencia de una atresia esofágica asociado obviamente a los pacientes que tienen distrés respiratorio o alguna cardiopatía congénita, ¿no? Acá podemos ver la sonda nasogástrica que ha pasado hasta el tercio medio del esófago y ahí más no pasa, ¿no? Entonces es un dato para hacer referencia. Acá igual. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es eminentemente quirúrgico, ¿no? Por toracotomía, o sea, se hace la toracotomía, en este caso derecha, ¿no? Se llega hacia el mediastino posterior, se aborda o se encuentra el esófago. Inicialmente lo que se realiza, la prioridad del tratamiento inicial es eliminar la fístula, ¿no? Que va a traer problemas respiratorios de por sí. Al paciente se le puede hacer una gastrostomía de alimentación o una yeyunostomía de alimentación, o puede quedar con un catéter venoso para alimentación parenteral, si es que las posibilidades de la anastomosis no están dadas. O sea, en primera instancia el tratamiento es eliminar la fístula, ¿no? Se puede plantear hacer una anastomosis primaria, esófago anastomosis, en caso las situaciones lo permitan. Si en caso no, como les digo, puede pasar a un segundo plano la cirugía, se puede hacer una gastrostomía, una ionostomía o alimentar al niño por medio de un catéter umbilical venoso, ¿no? Hasta mejorar las condiciones del niño. Recuerde que la anastomosis en un esófago neonatal de 2 o 3 días, que mide 1,5 centímetros o 1 centímetro, es muy difícil, ¿no? Entonces a veces estos pacientes, aparte de esta malformación congénita, nacen con otras malformaciones. Entonces el trauma y el estrés quirúrgico muchas veces no permite hacer el procedimiento de anastomosis porque toma tiempo. Entonces son cirugías de salvataje en el cual eliminamos la fístula y podemos pasar a un segundo plano, a un segundo tiempo operatorio, la resolución de
de la atresia, ¿no? Para hacer la anastomosis. Entonces estos pacientes terminan en cuidados intensivos neonatales, obviamente con tubo de drenaje torácico, y bueno, el porcentaje de sobrevida es entre el 40 y 45%, ¿no? No es mucho. La mayoría de ellos no tienen una buena sobrevida porque van asociados a otras malformaciones que complican pues, su vida. ¿No? Entonces, ahora, obviamente que todo vómito bilioso va a significar una obstrucción intestinal hasta que no se demuestre lo contrario. Pero vamos a ver que en algunas circunstancias no necesariamente tiene que ser el vómito bilioso para poder determinar un cuadro obstructivo, ¿no? Entonces, en la obstrucción intestinal neonatal, el manejo inicial, obviamente una sonda orogástrica antes de cualquier medida diagnóstico-terapéutica, ¿no? Aquí estaríamos hablando de otras entidades que puedan, fuera de la atresia esofágica, que pueden causar obstrucción intestinal. La hidratación endovenosa por la pérdida de líquidos que se da, ¿no? O el tercer espacio que genera la obstrucción, ¿no? El uso de antibióticos, porque obviamente van a ser pacientes que están expuestos a ya sea catéteres venosos, catéteres umbilicales, vías periféricas, sonda Foley, sondas nasogástricas, tubos endotraqueales, máquina de ventilación. Entonces son pacientes recontrainvadidos que necesitan tener cobertura antibiótica, ¿no? Radiografías simples y contrastadas, ¿no? El mejor método diagnóstico para una obstrucción intestinal es una radiografía de abdomen simple, ¿no? Entonces, ¿qué entidades nosológicas nos pueden dar cuadros obstructivos intestinales? Como hemos visto, una atresia o una estenosis duodenal, ¿no? La malrotación intestinal o un vólvulo intestinal, ¿no? Atresia yeyunal o atresia ileal, el hilo meconial y la enterocolitis necrotizante. Vamos a ir desarrollando un poquito cada uno de esos temas, ¿no? De todos ellos, el más frecuente es ¿no? La enterocolitis necrotizante, sobre todo en pacientes que están en neonatos que nacen con factores que hacen pues que ingresan a unidades de cuidados intensivos, estén sometidos a terapéutica antibiótica, estén sometidos a condiciones de hipoxia o baja afluencia de oxígeno, como vamos a ver más adelante, ¿no? Esta enterocolitis necrotizante en los adultos esto vendría a ser lo que se llama la necrosis intestinal, ¿no? O sea, la isquemia intestinal, ¿no? Que también tiene la misma fisiopatología, pero vamos a ir viendo más adelante. Entonces, la trombosis mesentérica forma parte de la isquemia mesentérica en los adultos, vendría a corresponder a lo que es la enterocolitis necrotizante, para que hagan más o menos una referencia, ¿no? Entonces, ¿cuál de los siguientes tipos de atresia esofágica es la más frecuente? ¿No? Ya habíamos dicho, la atresia proximal con fístula distal, es la más frecuente, ¿no? El segmento superior del esófago cerrado en fondo de saco, o sea, atresia proximal, y comunicado a través de una fístula con la tráquea, atresia distal, ¿no es cierto? El esófago dividido en dos segmentos cerrados con fondo de saco, no. El segmento superior del esófago cerrado, o sea, la atresia proximal, y el inferior comunicado con la tráquea por una fístula, también, ¿no es cierto? El segmento superior del esófago cerrado en fondo de saco y comunicado a través de una fístula con la tráquea, ¿está bien? El segmento superior del esófago cerrado, o sea, atresia esofágica proximal, y el inferior comunicado con la tráquea por una fístula, también. Ambos segmentos cerrados en fondo de saco y separados, ¿no? Ahí ya no entran dentro de los más frecuentes, ¿no? Y ambos comunicados por sendas fístulas en las vías respiratorias, ¿no? Segmento superior de esófago conectado con la tráquea, o sea, fístula proximal, y el segmento inferior cerrado en fondo de saco, con atresia distal, ¿no? Entonces acá tendríamos la A y la C que tienen aparentemente las acápites similares, ¿no? Entonces tenemos segmento cerrado. Acá dice, esta debe ser la diferencia, en fondo de saco ciego debe ser, ¿no? Pero igual, acá es esófago cerrado, y el inferior comunicado con una tráquea a través de una fístula. Vendría a ser el mismo acápite, con la salvedad de que acá el fondo del saco, acá ya nos está haciendo el acápite que el fondo del saco está cerrado, porque acá no
determina si está completamente cerrado o está estenosado, porque acá nos dice que sí es un fondo de saco ciego, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a tomar como referencia a esto, ¿no? Si en algún caso les viniera esta pregunta, tratamos de buscar el fondo de saco ciego, ¿no? O sea, cerrado. No simplemente esófago cerrado, sino el fondo de saco ciego, ¿no? Muy bien. ¿Cuál debe ser la actitud ante un neonato operado de atresia esofágica al nacimiento y que tiene síntomas leves de traqueomalacia al mes de vida? La cirugía de anastomosis puede ir acompañada de diferentes complicaciones, como por ejemplo la traqueomalacia, ¿no? La estenosis propia de la tráquea, ¿no? Posterior, o la estenosis del esófago, ¿no? Entonces, las complicaciones más frecuentes después del acto quirúrgico de una anastomosis esófago-esófago y la resección de una fístula traqueal, ¿no? Va a ser la traqueomalacia, cuya conducta es expectante, no se hace ningún procedimiento quirúrgico en este caso, ¿no? En caso se realice estenosis o se llegue a presentar una estenosis de la tráquea, sí podemos hacer maniobras como por ejemplo la colocación de un stent, ¿no? Que sería o las dilataciones por medio del fibrobroncoscopio, pero la colocación de un stent podría ser el tratamiento final a la traqueomalacia, ¿no? Pero la literatura dice, y por la experiencia, pues que simplemente se hace la observación del caso, ¿no? Para la resolución espontánea del caso, ¿no? Es una fragilidad a nivel de los anillos traqueales, puede haber congénitas también, que se resuelven espontáneamente a medida que el recién nacido progresa, ¿no? Entonces, intubación prolongada no necesita. Fundoplicatura en Nissen es una técnica para reflujo gastroesofágico, ¿no? Tanto en los niños como en los adultos, o sea, no tiene nada que ver con la traqueomalacia. Colocación de un stent en caso la obstrucción o la estenosis sea considerable, cuando se genere una estenosis. Y gastrostomía, bueno, podría ser un parte de tratamiento de una atresia esofágica en caso no realicemos la anastomosis esófago-esófago, ¿no? Entonces acá el tratamiento es conservador. Entonces, en relación con la fístula tráqueo-esofágica congénita, refiere a cuál de las complicaciones siguientes al tratamiento quirúrgico es el más frecuente, ¿no? La fístula anastomótica, bueno, en realidad hay varias complicaciones que son frecuentes acá, ¿no? Porque si es que hacemos un esófago-esófago, lo que nos va a generar va a ser una fístula posterior, ¿no? Y eso se presenta. Pero el problema es que las fístulas anastomóticas a nivel del mediastino posterior lo que va a generar va a ser una mediastinitis. Y las mediastinitis tienen un 99% de mortalidad, así es que los pacientes a veces no salen. Si se presenta esta complicación es mortalidad asegurada por la mediastinitis que va a generar, ¿no? Estenosis esofágica es otra complicación, como les decía, posterior a la esófago anastomosis. Es un tubo de 1 centímetro, 1,5 centímetros que vamos a rafiar, entonces se puede presentar, ¿no? La fístula traqueoesofágica recidivante también. El reflujo gastroesofágico, cuando se realiza la corrección de una estenosis, ¿no? Como ustedes pueden ver, la atresia genera un espacio, una ausencia. Entonces lo que se hace es, primero identificamos el cabo distal. Este cabo no se abre, o sea, no se secciona esta parte inferior para poder encontrar las dos bocas, sino lo que se hace es ambos extremos cerrados. En este caso se cierra la fístula por acá, ¿no? Se libera el esófago a través de los pilares, el diafragma. Recuerden que hay un hiato, que se llama hiato esofágico, y se asciende el esófago, ¿no? Ascendemos el esófago, así como ven en los puntitos, hasta lograr que llegue a juntarse con el esófago proximal. Esta ascensión del esófago hace que todo el esófago abdominal, que está por acá, entre hacia la cavidad torácica, con la consiguiente pérdida del ángulo de His, ¿no? O sea, el ángulo de His es este que se forma con el cardias y
y el fondo del estómago, ¿no? Entonces, la anastomosis acá se puede realizar de diferente manera, ¿no? Y lo que usualmente se hace es una anastomosis lateral, o sea, todo este segmento cerrado, o sea, no se abre, subimos a esta zona, lo pegamos en forma lateral, o sea, lateral, no se secciona y se abren los dos cabos. Algunas veces la fístula distal, el extremo distal, ¿no? Está terminando como toda la boca a la luz del esófago está terminando directamente en la tráquea. Otras veces el muñón es cerrado, ¿no? Y la fístula, hay una comunicación en la pared lateral de la fístula. La mayoría de las veces la comunicación es directa, o sea que si nosotros hacemos el corte de la fístula vamos a tener el cabo proximal, perdón, el cabo distal abierto y el cabo proximal cerrado. Entonces lo que hacemos es, lo llevamos acá, hacemos una incisión en la pared lateral del esófago proximal y se hace la rafía en esa zona, ¿no? Ya no se abre este cabo distal para anastomosar así término terminal. No se hace lateral o término lateral. Cualquiera de las dos opciones tenemos, ¿ya? Entonces, al ascender, porque falta un espacio, se pierde el ángulo de His. Y al perder el ángulo de His, además que los niños no tienen todavía bien desarrollado el cárdias, ¿no? Entonces, la complicación más frecuente en estos pacientes va a ser el reflujo gastroesofágico, ¿no? La traqueomalacia, como ya hemos visto, es también una complicación frecuente. Entonces, acá, ese reflujo gastroesofágico, la complicación más frecuente, ¿no? Estamos hablando de los pacientes que por lo menos sobreviven, ¿no? Como les digo, la más grave sería una fístula, ¿no? Una fuga de la anastomosis, porque eso va a hacer que toda la secreción salival, la tialina salival, la amilasa salival, llegue hacia el mediastino posterior. Y recuerden que la boca es la zona más contaminada que puede existir en el organismo. Llegan gérmenes al mediastino posterior, donde está el esófago, y genera una mediastinitis. Y la mediastinitis tiene 98 o 99% de mortalidad, ¿no? Es la complicación más grave, por ahí podríamos decir. Entonces, la complicación más grave es la fístula. La complicación más frecuente es el reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, debemos sospechar ante una atresia de esófago en todos los siguientes casos, excepto, dice, oligoamnios materno. No, pues no. Habíamos dicho que estos pacientes van a intraútero, podemos sospechar la presencia de atresia esofágica ante un polidramnios, ¿no? ¿Por qué? Porque va a existir limitación en la deglución del líquido amniótico. Entonces, el oligoamnios no. El oligoamnio se presentará más bien en problemas o alteraciones congénitas renales, ¿no? Cuando el feto, en este caso, no pueda eliminar, no pueda realizar diuresis intraútero y no genere mucho líquido amniótico que pueda llegar a tener los niveles normales de líquido amniótico. Entonces, el oligoamnios no va acá. La sonda utilizada en el paritorio no puede pasar hacia el estómago, ¿sí? Pero recuerde que esto no es de rutina, ¿no? No se realiza el pasaje de sonda nasogástrica como atención inmediata al recién nacido después del parto, ¿no? Exceso de secreciones orales sí, ¿no? Recuerden que son casi como 1 litro de secreción salival que genera el niño, que puede ir devolviéndolo, regurgitándolo y bueno, es sugestivo esto, ¿no? De que esté habiendo un problema ahí en el nivel del esófago. Cuando te aparece tos y cianosis en los intentos de la alimentación, ¿no? Sobre todo cuando vamos a tener una fístula proximal, ¿no? Y ya sea también una fístula distal. Cuando hay fístula proximal, a veces le damos los alimentos y a través de la fístula, pues la comida o la leche en este caso va a pasar hacia la tráquea, con la consiguiente respuesta de defensa del niño va a ser la tos y obviamente la cianosis posterior, ¿no? Entonces, ante un abdomen lleno de aire y timpanizado, ¿no? Cuando hay una fístula distal, ¿no? La respiración, por medio de la respiración, el aire que pasa hacia la tráquea, parte puede ir hacia el estómago a través de la fístula, ¿no? Y ir progresando hacia todo el tracto digestivo y bueno, generar un cuadro de distensión abdominal en estos pacientes, ¿no? Entonces acá la respuesta es la A, el oligoamnios materno.
Ojo que casi la mayoría de las malformaciones congénitas van a estar asociadas a pacientes con diabetes, consumo de drogas, ¿no? Tabaco, ¿m? Que eso de manera general lo van a ir viendo, ¿no? La atresia duodenal, ¿no? Entonces, la atresia duodenal es otro cuadro que va a generar cuadro de obstrucción intestinal en el neonato. Y creo que la mayor diferencia que ustedes deben hacer entre la atresia de la atresia duodenal es con la estenosis hipertrófica del píloro, ¿no? Entonces, en tiempo, la atresia duodenal se va a presentar mucho más temprano, o sea, en la segunda, tercera semana, en relación a la estenosis hipertrófica del píloro, que se va a presentar a partir de la tercera semana para adelante o cuarta semana, ¿no? La estenosis hipertrófica del píloro es una entidad progresiva. En cambio, la atresia duodenal da un cuadro brusco, ¿no? Insidioso. En la clínica, ambas pueden ir con distensión o sin distensión abdominal, ¿no? O sea, no hay diferencia. Radiológicamente, la atresia duodenal tiene una imagen característica de imagen en doble burbuja. Ahorita la vamos a ver y más o menos se van a dar cuenta por qué. En cambio, la estenosis hipertrófica del píloro da una imagen de burbuja única o no da imagen, ¿no? Muy bien, entonces la atresia duodenal es una obstrucción congénita en la segunda porción del duodeno, 80% distal a la ampolla de Vater, ¿no? El hecho de que sea 80% distal a la ampolla de Vater va a hacer que también se asocie a cuadros de colestasis, ¿no? A veces estos pacientes, recuerden que la ampolla de Vater es el lugar donde termina el colédoco y el wirsum, ¿no? Entonces, cualquier problema obstructivo a nivel de la ampolla de Vater va a generar o una pancreatitis retrógrada o va a generar una colestasis a predominio indirecto por obstrucción. Entonces, estos pacientes también van a generar cierto grado de ictericia por este motivo. Además de que al generar una obstrucción, ¿no es cierto? La secreción biliar, imagínense que la obstrucción sea en la segunda porción del duodeno, ¿no? En este caso, toda la secreción que vamos a tener por la sonda nasogástrica va a ser biliar, porque no va a haber pasaje distal, ¿no? En la estenosis hipertrófica del píloro, en cambio, no va a haber secreción biliar en la sonda nasogástrica, sino va a ser secreción gástrica. Y la secreción gástrica es blanco, verdosa, más clara, y la secreción biliar es verdosa, así como culantro, ¿no? Agua de culantro, dice, ¿no? Y esta es otra característica que siempre viene como ayuda en el examen, ¿no? El síndrome de Down. Entonces, 25% de los pacientes tienen síndrome de Down asociado. Y generalmente nos dan este acápite en las preguntas para poder orientarnos hacia la respuesta, ¿no? Predominen los varones, por eso se dice que es una entidad congénita, ¿no? También está asociado al polidramio, porque recuerden que no hay un buen pasaje, no hay una buena deglución del líquido amniótico, entonces los pacientes regresan, así como regresan la secreción biliar, regresan el líquido amniótico y se genera polidramnios, pues, ¿no? Existen vómitos y no va a haber distensión abdominal, ¿no? Porque no pasa aire a través del duodeno, ¿no? Entonces tenemos yeyuno, ileum libres de aire, colon, entonces no va a haber distensión abdominal en este caso. Sí puede haber una distensión gástrica proximal, pero colocando una zona nasogástrica se resuelve totalmente todo, ¿no? ¿No? Entonces, se dice que la atresia duodenal, ¿no? se genera cuando el intestino anterior, que inicialmente es un tubo sólido, no se permeabiliza, no se hace hueco, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Generando de esta manera un cierre y dificultando el paso del contenido a través del duodeno, ¿no? Esa es una causa. La otra es esta, ¿no? Que se llama páncreas anular, ¿no? Es un crecimiento de la cabeza del páncreas, no sé, que comprime a la segunda porción del duodeno, generando una atresia o una sección en la zona, ¿no? Entonces, esta es la famosa imagen en doble burbuja. Ustedes tienen la cámara gástrica acá
Bueno, la cámara gástrica tendría que ser esto, porque ustedes tienen todo este aire dentro del estómago, ¿no es cierto? Esta vendría a ser la zona del píloro, ¿no es cierto?, que está cerrado, y esta es la primera porción del duodeno o la segunda parte de la segunda porción. Entonces es la famosa imagen en doble burbuja. El aire que llega al estómago franquea el píloro, pasa al duodeno y ya no tiene a dónde más pasar. Está lleno de aire la primera y segunda porción del duodeno y ya no hay dónde más. Entonces este es el aire del duodeno y este es el aire de la cámara gástrica, ¿no? Lo mismo acá, el estómago y el duodeno en su primera y segunda porción dependiendo de dónde se esté localizada la atresia, ¿no? Entonces, por ende, si esta es la segunda porción del duodeno y la ampolla váter está por acá en la ampolla váter termina el coléoco y el wirsum, entonces vamos a tener secreción biliar y secreción pancreática que van a regresar a través de la zona nasogástrica, o por la distensión el niño va a empezar a vomitar y lo que va a vomitar es contenido bilioso. A diferencia de la estenosis hipertrófica del píloro, en la cual va a haber un paso limitado, ¿no es cierto?, de la secreción gástrica, no va a haber imagen de doble burbuja, simplemente va a haber la imagen de la cámara gástrica simple, ¿no? Y si el niño empieza, la estenosis es progresiva y aumenta, lo que va a haber es secreción gástrica más que biliosa, ¿no? Entonces todo el contenido acá regresa para arriba. Entonces acá también tenemos, esta es una cámara y esta es otra, ¿no? Esto acá atrás es el colon. Acá está la zona nasogástrica que está llegando hacia la cámara gástrica, ¿no?, distendida. Un esófago-estómago contrastado, ¿no?, nos visualiza la cámara gástrica totalmente distendida, ¿no?, la primera porción del duodeno, y acá está la zona de la estenosis, ¿no? Miren, ya no pasa más el contraste, y acá regresa. ¿No? Entonces, un recién nacido de 36 semanas de edad gestacional, dice, 2 gramos de peso cuya gestación se acompañó de polidramnios, ¿no?, y ya nos está dando un dato. Acá, o es una atresia esofágica o es una atresia duodenal. El polidramnio ya nos está orientando a eso, ¿cierto? Entonces tiene vómitos verdosos desde el nacimiento con escasa distensión abdominal. Los vómitos verdosos ya nos orientan hacia una atresia duodenal. No puede ser atresia esofágica porque la atresia esofágica es secreción salival lo que bota. No puede botar secreción verdosa. Entonces, hasta acá podemos pensar en una atresia esofágica o en una atresia duodenal. Seguimos la pregunta y dice, ¿tiene vómitos verdosos? Acá ya nos descarta totalmente la atresia esofágica. Entonces nos quedamos con la atresia duodenal. No necesariamente con la atresia duodenal, recuerden que existen otros síndromes obstructivos que sí van a ir asociados a vómitos biliosos, pero acá nos está dando otro dato importante que es el polidramnios, ¿no es cierto? Entonces, estos datitos son los que tienen que ustedes buscar en la pregunta para más o menos que los orienten en la respuesta. Con escasa distensión abdominal y con ausencia de posiciones, ¿no? Si tuviera un síndrome de Down, ¿no?, también otro dato que les están dando, ¿cuál de los siguientes diagnósticos de atresia le parece más verosímil como punto de partida? De esófago, no, ¿no es cierto? Polidramnio sí, en atresia esofágica, pero no vómitos verdosos, ¿no? Leve distensión abdominal, pero sobre todo del saque no vómitos vinosos, ¿no? De duodeno sí, ¿no?, porque cursa con polidramnios, atresia duodenal, cursa con vómitos verdosos, atresia duodenal, y cursa con leve distensión abdominal, atresia duodenal, y además está asociado al síndrome de Down, atresia duodenal. Entonces hasta ahí ya tenemos como 4 parámetros que nos dan en la pregunta que nos pueden orientar hacia una atresia de duodeno. De yeyuno y de ilion, en estos casos, cuando la obstrucción es más distal, ¿cierto?, lo que va a generar en el niño va a ser mayor distensión abdominal. Para hacer una atresia yeyunal, como se presenta también, o un ilio meconial, por ejemplo, lo que nos va a llamar más la atención en estos pacientes va a ser la distensión abdominal. Entonces, ¿cómo descartamos esos dos? Con escasa distensión abdominal, ¿no? Entonces, acá puede haber en algún caso polidramnios, tal vez, ¿no? Vómitos verdosos, está bien,
pero la atresia diayunal o la atresia ileal va a ir acompañada de distensión abdominal, ¿no? Entonces, es lo más frecuente en estos casos. ¿Por qué? La obstrucción es más distal. Da más tiempo a que las asas ileales y diagonales se distiendan, porque recuerden que nosotros tenemos un esfínter superior, que es el píloro, y el esfínter inferior, y medio en este caso, que es la válvula ileocecal. Entonces, si no logra pasar esa zona, va a haber una dilatación proximal, ¿no? De todas las asas intestinales. Bueno, ano rectal también. ¿Qué iría con una malformación anorectal, por ejemplo, con un ano imperforado? Igual, ¿no? El neonato empieza a distenderse. Entonces, distensión abdominal. En estos tres casos, el paciente va con distensión abdominal marcada. Entonces, la respuesta es la B, ¿no?